hoy la mesa es paridad sin violencia con razón de género, logros y retos. Es justamente el tema actualizado a la mañana de hoy, les digo, ¿no? Entonces, ¿qué retos tiene la paridad y si la violencia política está presente y de qué forma? Porque la violencia política pues no solamente es, a veces nos vamos acostumbrando a que son latigazos o machetazos o son una violencia directa en spots o en los medios de comunicación o físicamente, pero hay una violencia política también que no es tan expresa y que ahí está y que puede estar detrás de muchas renuncias y de muchas situaciones, ¿no? Que es lo que tenemos que siempre estar reflexionando. Y bueno, en relación con este fenómeno que obstaculiza el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en contextos libres de violencia política, quisiera compartirles que congruente con este compromiso de garantizar los derechos político-electorales de las mujeres, para estas elecciones, como ustedes saben, de 2018, pues el Tribunal Electoral impulsó acciones para impartir entre las instituciones vinculadas con lo que es la atención a la violencia política y las mujeres candidatas políticas, militantes, defensoras, varias acciones, como lo comentábamos también el día de ayer, como fueron estos cursos, taller de paridad libre de violencia en razón de género. ¿Qué nos queda después? Hacer también regresar. Siempre yo creo que hay que regresar, ¿no? A ver los resultados, a medir y a otra vez hacer un ejercicio renovador de qué nos quedó pendiente o qué evolucionó o cuáles fueron los resultados de esos talleres, que ahí también es bien importante yo pedirles que nos podamos sumar, porque in situ es donde podemos nosotras encontrar lo que es la realidad, y muchas veces estas situaciones que se dan es muy complicado exteriorizarlas públicamente y más en eventos grandes, ayer lo decíamos. Entonces yo sí quiero pues reiterarles que hagamos este esfuerzo de poder estar llegando a las mujeres. Ahora, antes eran las candidatas, ahora las que llegaron, para seguir este proceso de acompañamiento en lo que es su capacitación, reforzarla, su liderazgo. Hay que fomentar liderazgo, no es pérdida de tiempo el hablar no solamente de capacitación en leyes, de capacitación en las reglas, sino también en lo que es el fortalecimiento y desarrollo de los liderazgos, como es también parte de este taller en la segunda etapa, ¿no? Ahí tenemos que estar, y las mujeres tienen que saberse acompañadas para también estar más fuertes en el ejercicio de sus responsabilidades. Y bueno, quisiera yo hablar aquí brevemente para ya poner en contexto de la mesa y recordar cuáles han sido parte de los criterios que asumimos como Tribunal Electoral en términos de pues parar o hacernos cargo en lo que nos correspondía cuando nos llegaron casos de violencia política por razón de género y que se estaban dando en el marco de este proceso electoral, ¿no? Y bueno, frente a esta exigibilidad que había de cumplimiento de la paridad de género en las candidaturas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió criterios importantes que trascendieron a su impacto para atender y eliminar la violencia por razón de género, y que también nos permiten, ayer hablábamos de homogeneizar un poco los criterios, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos criterios que se han asumido en la Sala Superior, pues se pueden, por supuesto, tener como un criterio que va de alguna manera delineando hacia dónde vamos en este caso. Obviamente siempre atendiendo también al contexto de las legislaciones en las entidades federativas, ¿sí? Y algunos de los criterios que les comento es, por ejemplo, uno de ellos es cuando la persona recurrente aduzca violencia en razón de género y tenga acreditado su carácter de víctima mediante resolución judicial firme, es indispensable llamarla a juicio a fin de proteger su esfera de derechos, ya que de lo contrario se vulnera el debido proceso y su garantía de audiencia. En cuanto a
a este tema también les comparto, les digo, voy a hacer así como algunos bullets nada más de lo que fue la esencia de algunos de los criterios, ¿no? Otro de ellos es que cuando una candidata suplente renuncie a ella y ésta obedezca a una situación de violencia, ojo, ejercida a quien la otorga, no le es aplicable la prohibición de sustituirla dentro de los 30 días anteriores a la elección, al resultar una sustitución extraordinaria. Otro también de los criterios que asumimos y que generó también mucho, digamos, mucha actividad no solo en redes sociales, sino también en las organizaciones de la sociedad civil, en los propios tribunales, fue esta sentencia que tenía que ver con lo que llamamos el modo honesto de vivir. No sé si la recuerden, ¿no? Que fue así conocida, y dice el modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad, y fue también un tema novedoso que abordamos y señalamos que se cumple cuando quien aspira a una reelección inmediata comete violencia política por razón de género durante el ejercicio del cargo. Aquí recuerden ustedes que se dio el caso de un presidente municipal que quería reelegirse, sin embargo había sido ya sancionado por violencia política en razón de género y por lo tanto se consideró que no tenía el requisito de modo honesto de vivir, porque tenía ya esta sanción que tenía que ver expresamente también con lo que era violencia política por razón de género, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos también? Emitimos una tesis, una jurisprudencia, que ya después fue también jurisprudencia, en donde se delinearon cinco elementos para poder definir cuándo podemos considerar que existe violencia política por razón de género, ¿no? Porque hablábamos de que es delgado, la línea es delgada y muchas veces no podemos fácilmente identificarla, y haciendo pues estas reflexiones jurídicas, la Sala Superior determinó, primero les decía en una tesis y después ya en jurisprudencia, una guía metodológica de cuáles eran 5 elementos importantes que se tienen que dar para que se considere. Y se los leo brevemente. El primero es que el acto o omisión se dirija a una mujer por el hecho de ser mujer y tenga un impacto diferenciado y la afecte desproporcionadamente a las mujeres. Yo les confieso que este requisito es el que a mí me parece más complicado, no de… Yo puedo considerar que lo tengo asumido, pero sí tal vez de encontrar entre el colegiado una definición de que es por el hecho de ser mujer. Cuando no es una agresión directa, cuando no es una agresión así, digamos, burda, entonces es más complicado el entender, el comprender o el tener claro que es por el hecho de ser mujer, porque ahí es una interpretación de la situación la que se da, ¿no? El otro de los elementos es que este acto u omisión que tiene que tener por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. El tercero de ellos es que se dé en el marco precisamente de este ejercicio de los derechos político-electorales o bien en el ejercicio ya del cargo público, no solamente cuando están aspirando, no solamente cuando están en campañas o en precampañas, sino también durante el ejercicio del cargo público, decía, sin importar que el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, que sea en la esfera política, económica, social o cultural. Y el cuarto de los elementos es que este acto u omisión, porque recuerden que la violencia en general no solamente es la acción, sino también la inacción, muchas veces la invisibilización, la ignorancia, ¿no? El no dejarte tomar parte de, y sin que de las decisiones, de las opiniones, sin que sea abiertamente que te tapen la boca, ¿no? Sino que se da de otras maneras. Entonces, bueno, no solamente son actos, sino también son omisiones las que tenemos que tener bien identificadas. Y bueno, les decía yo, el elemento número 4 de esta metodología para advertir si hay violencia política por razón de género es que este acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico. Ayer comentaba, creo que Irina decía que le había, no sé si era por acá,
que había una víctima, le había comentado, bueno, ¿y cómo miden ustedes la afectación? ¿No? Lo que a mí me impactó, lo que a mí me pudo dañar, ese acto, esa omisión, esa invisibilización que me hicieron, esa ridiculización pública, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, por eso tenemos que avanzar más también en lo que es evaluar cada contexto en el que se dan los hechos y tener muy clara lo que es esta también visión, no solamente desde la academia, de las definiciones, los conceptos, para poder ir entendiendo que puede haber un daño psicológico que muchas veces es igual o mayor que un golpe, ¿no? Que se te quita, y a veces los daños psicológicos pues perduran por más tiempo, y no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que tenemos que evitarlos todos. Y bueno, el último elemento de esta jurisprudencia es que el acto u omisión es perpetrado por el Estado, por sus agentes, por superiores jerárquicos, por colegas de trabajo, por partidos políticos, representantes de los partidos políticos, incluso por los medios de comunicación también, por los integrantes de los medios de comunicación, y ya sea por un particular o por un grupo de personas. Es decir, no queda prácticamente excluido ningún sujeto, ninguna autoridad, ninguna institución, ninguna persona. O sea, la violencia política es no alto a todos, ¿no? Entonces, sí, ese mensaje estarlo comunicando, porque muchas veces naturalizamos lo que es la violencia, aguantamos, pensamos que también es parte, o las mujeres que están en la política, que es parte de lo que tienen que aguantar, pues para hacerse respetar, para hacerse ver como mujeres que sí aguantan en la política y sirven para ello.